tenemos aquí una persona que vive en el mundo editorial, que vive en el mundo de las letras, y a lo mejor nos da luz, aunque sea de 500 watts. Bienvenido. Gracias, buenos días, Efraín. Felipe, estamos de manteles larguísimos, porque la editorial que tú encabezas y que han ido construyendo día a día, página a página, pues está de fiesta. Sí, cumplimos 20 años. Ayer un amigo futbolero decía, mira, son 5 mundiales de fútbol. Yo no soy muy futbolero, pero mi amigo que fue cofundador de la editorial sí lo es. Y sí, claro, yo recuerdo que en el año 94 estábamos en una imprenta encuadernando ejemplares y claro, estaban transmitiendo un mundial de fútbol. Entonces, sí, ya son 20 años de trabajo editorial. No usaban pasamontañas, usaban pasapáginas. Exacto, pasapáginas y todo lo, papel, tinta, todo lo necesario para hacer libros. ¿Y cómo surge esta idea de echar a andar? Pues es una empresa cultural en un contexto como el nuestro, que no siempre es proclive a industrias culturales o empresas culturales, por los obstáculos administrativos, por las zancadillas que meten en todos lados. ¿Cómo surgió esa idea? Y sobre todo, ¿cómo han sobrevivido 20 años? Claro, al comienzo ni siquiera teníamos en la cabeza que pudiera ser una empresa aquello que nos propusimos hacer. Simplemente era una reunión de amigos con un objetivo en común, publicar una serie de títulos, entre ellos algunos escritos por nosotros. Hablo en plural porque comenzamos 3 personas, el Zapa, Alejandro Martínez el Zapa, Gustavo Hernández el Pato y yo, Felipe Ponce. Convocamos a otros colegas, amigos que estaban por ahí en el medio con sus escritos a punto de ser a punto de publicación, y decidimos echar digamos una tandada de libros. Nos propusimos publicar 10. Para esto cada mes aportábamos ciertas cantidades y así como tanda, como una especie de cooperativa informal, nos propusimos sacar esa editorial, o sacar, digamos, esas publicaciones. Claro, bajo un sello editorial, que desde un principio fue Ediciones Arlequín, y bueno, aquello que nos propusimos no fue fácil, aunque todos aportábamos dinero, como dije, mensualmente, porque recordemos, en el año 94, casi a finales, se desató una de esas tan conocidas y tan frecuentes crisis económicas, que nos dejó a casi todos sin trabajo. Entonces, el tiempo, los 10 meses que establecimos como plazo para publicar esos 10 libros, se alargó, ese plazo se alargó a quizá casi 2 años. Lo que yo veo como bueno es que finalmente, aunque sea al término de 2 años, esos títulos salieron, ¿no? Yo creo que es una de las constantes de nuestra editorial y de los proyectos que nos hemos propuesto, que bueno, si nos proponemos hacer algo, pues nos abocamos a cumplirlo. Pues vamos a estar aquí conversando con el paridor de una de las editoriales que está viva y que está más que coleando, está lanzando libros a diestra y siniestra, y eso nos da muchísimo gusto porque, bueno, pues yo creo que en la medida que una sociedad tiene editoriales sanas o editoriales que están proyectando las voces no solamente de la localidad sino de otros lados, nos habla de una esperanza. Ya no quiero decir salud cultural, cuando menos de una esperanza. Pero tú trajiste para el público algunos ejemplares para que se den un quemón, nada más, de pupilas, con las publicaciones que han hecho. Un paquete especial con algunas novedades y algunos títulos que son parte del catálogo de épocas pasadas, pero no por ello esos libros están nuevecitos, perfectamente empacados, ¿no? Bueno, yo le pido a Bere, que ella tiene un criterio muy atinado para esto, si lo hacemos en paquete porque son muchos, o lo distribuimos para que se socialice más la lectura. ¿Hacemos 2 paquetes? Hacemos dos paquetes, sí, 2 paquetes. Mira, también traigo aquí para el auditorio, Orgullos Jaliscienses, 2 ejemplares. Cuando regresemos vamos a decirles de cuáles son los títulos que van a integrar estos 2 paquetes, qué autores son los que lo integran, y pues hablaremos un poquito sobre ellos. Y
pues les anuncio que cuando volvamos vamos a continuar hablando de esta editorial. No tenemos muchas editoriales en Jalisco independientes que hayan sobrevivido más de 10 años. Hay muchísimos conatos, hay muchísimos intentos de ediciones, de algunos de autor y demás, pero cuando una editorial empieza a crear una imagen, un sello, empieza pues a abrir espacios, eso habla bien. ¿Por qué Arlequín, mi estimado? Fíjate que en Tlaquepaque había un casino Arlequín, que quizá tú debiste saber de él, conocer algo, por lo menos el nombre, que me dicen que en los años 70 fue importante porque fue uno de los pocos sitios donde bandas rockeras o grupos de rock tuvieron oportunidad de tocar, en donde tuvieron oportunidad de tocar, y parece que entre las fiestas donde había grupos guapachosos, ¿no? Entonces se daba ahí una suerte de conjunción rara, y yo recuerdo de niño haber visto los carteles anunciando pues las tocadas en ese sitio, en el casino Arlequín de Tlaquepaque. Además, ese casino tenía la efigie, digamos, de un arlequín, quizá de tamaño natural, pues colgada en la marquesina, y era muy impresionante. Recuerdo también ir quizá de la mano de mi madre, y recuerdo haber visto esa figura por ahí en lo alto, y a mí desde entonces me impresionó mucho. Y esta fascinación por ese personaje también la sintieron los otros amigos. Nosotros vivíamos cerca en las inmediaciones de Tlaquepaque. Entonces aquellos amigos que fundamos la editorial teníamos esa referencia muy, muy clara. Y nos gustó, sin saber muy bien, sabíamos más o menos que era un arlequín, pero después cuando profundizamos en el personaje, desde la comedia del arte, desde el teatro callejero, de finales de la Edad Media, principios del Renacimiento en Italia, o si incluso explorando un poquito más etimológicamente para conocer el origen de la palabra arlequín, pues nos gustó muchísimo más. ¿Por qué? Porque, bueno, primero el personaje del teatro callejero es muy, muy estimulante, se parecía un poco a nosotros, o se parece a nosotros, más en aquellas épocas, porque era un personaje muy pobretón, pobre, hambriento, siempre en pos de un poco quizá lascivo, en busca de la colombina siempre, ¿no? Y sorteando todas las dificultades que se le presentaban en el camino, muy hábil, ¿no? Entonces, nos sentíamos obviamente identificados con el personaje. Y además, pues en la comedia del arte tenían que vivir con los malabares, o una forma de malabares. ¿Por qué razones utilizo esta palabra? Porque no era fácil la vida. Iban de un pueblo a otro ganándose el sustento y haciendo malabares, haciendo teatro, haciendo de la vida, del arte, pues un ejercicio cotidiano, pero no siempre les iba bien en lo material. Exacto, y así, de esa manera también podemos describir el quehacer editorial. Es un poco ir haciendo malabares, porque los libros no son un producto que haya o que se formen filas para comprarlos, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer malabares, en verdad, para, hacer los libros más atractivos, hacer lecturas. En nuestros comienzos hacíamos muchas lecturas literarias, de esa manera acercábamos los libros a nuestro público, al público de pronto le gustaba, le parecíamos simpáticos, nos daba unas monedas a cambio de los libros que nosotros editábamos, y así nació nuestra editorial. Felipe, cuéntanos de manera así sucinta, porque Berenice integró 3 paquetes, para buscar un poquito lo tripartite y la democracia. Qué palabra tan huidiza, ¿no? Y a veces tan retórica, eso de democracia. Mire, sentí que me mordí la lengua con la palabra democracia. Pero, Felipe, ¿cuál es el contenido del primer paquete que está integrado por Paraíplos, de Ricardo Zavala? Ricardo Cigala. Cigala, sí, es un autor
muy querido de la editorial. Paraíplos lo presentamos ahora en su tercera edición. Es una obra que nos ha acompañado durante mucho tiempo y que ha sido objeto de gusto por el público. Es una colección, digamos, podemos decir ahora, de microrelatos. Digamos, son textos, no necesariamente son cuentos, pero por su brevedad y por su estilo también pudieran ser considerados poemas, aunque no estrictamente podemos asegurar que lo son, pero es un texto muy atractivo que habla acerca del paraíso o de los paraísos a los que todos aspiramos. Bueno, pues ese es uno de los textos, uno de los libros que integra el primer paquete. Ricardo, sé que está en este momento por allá en Cusur, por allá en Ciudad Guzmán. La última información que tenía, desparramando ciencia literaria. Sí, es un profesor muy apreciado por allá, muy querido, aparte de ser académico en la licenciatura de letras del Centro Universitario del Sur. Él tiene un taller literario, seguramente en este momento estarán sesionando en la Casa de la Cultura. Muy bien, bueno, pues un saludo para don Ricardo hasta aquella tierra de no quiero decir de Orozco y de Arreola y de Hugo Salcedo y de Consuelito Velázquez. No, voy a mostrar algo bien prosaico, la tierra de las palanquetas. ¡Ah, qué sabrosura de palanquetas! Bueno, y este otro libro que integra el primer paquete, Borges y el idealismo. Pues es una tesis de licenciatura de Guillermo Gaxiola, filósofo, que ganó un concurso en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y uno de los premios era justamente la publicación en nuestra casa editorial. Se llama Borges y el idealismo. Muy bien, pues y el otro texto que integra el primer paquete son Orgullos Jaliscienses, que es una publicación que hizo Marcelo Orozco. Son los premios que se dieron de fiestas de octubre, los diferentes reconocimientos a personajes y personalidades, así como a instituciones que han hecho de Jalisco pues un bastión importante en estas cosas de la cultura. El otro paquete está integrado por este libro, Gerardo de la Torre, Muertes de Aurora. Sí, Gerardo de la Torre es un autor mexicano muy conocido, más o menos de la generación de los escritores de la onda, de José Agustín, de Gustavo Sainz, por ahí. Su novela Muertes de Aurora quizás sea uno de los libros más apreciados. Tiene que ver por ahí con el tema del 68 y el movimiento petrolero. Del movimiento. Y este otro paquete que está integrado por Paella Mixta, de sí. Manuel Zavala. Sí, Manel Zavala es un autor catalán que escribe justamente en esa lengua, en catalán, y hicimos una traducción al español que hablamos ahora en México. Es una colección de cuentos muy recomendable. Y Vista al Tycho Brahe es un libro de Jani Birk, un cuentista y narrador esloveno. Y bueno, pues ese fue ese origen de la editorial Arlequín, como búsqueda y hallazgo de un hombre que estimulara y que despertara la fascinación. Después de esos 2 años en que publican esos 10 primeros, ¿cómo fue la vida? Pues mira, Efraín, creo que nos sentíamos bien en ese momento porque hubo buenos comentarios de, digamos, los autores de generaciones anteriores a la nuestra, por ejemplo, poetas que teníamos con mucho, que apreciamos mucho, como Raúl Bañuelos, ¿no? O Jorge Esquinca o Dante Medina. Ellos nos expresaban, bueno, digamos, su beneplácito por aventarnos, digamos, a hacer una editorial. Y también recibíamos buenos comentarios de las personas y en los periódicos también se hablaba bien de nuestro trabajo. Así es que nos gustó hacer esto. Decidimos continuar después de esa primera tanda y con lo que recabábamos en las ventas empezamos a pensar en financiar otras publicaciones, más allá de, ya no en el esquema, digamos, de cooperativa, que esta cooperativa, digamos, cumplió sus objetivos y cumplidos los objetivos ya no tuvo objeto de seguir. Seguimos los 3 convocantes y publicamos otros títulos. Publicamos 10 más en otro lapso de 3-4 años, ¿no?
Y aunque cada vez se iba haciendo más compleja la operación de la editorial, necesitaba mucho más tiempo. De hecho, es una editorial que en ese momento era, digamos, itinerante, porque ni siquiera en la imprenta no había sede, no había oficina. A veces nos llamaban a la imprenta donde hacíamos los libros, a veces alguien daba el teléfono, yo daba el teléfono de mi casa, otro amigo daba el teléfono de la suya, no tenía un espacio fijo. Pero cada vez se hacía necesario pues tener ciertas formalidades y dedicarle a la editorial mucho más tiempo, más allá de que fuera como una especie de pasatiempo para nosotros. Y se llegó hasta el año 2001 en el que pensábamos que ya nuestra reunión un tanto informal debía cambiar y formalizar pues la situación. Y empezamos a conocer, a hacer todo un proceso, porque nosotros no... Yo, por ejemplo, fui hijo de obreros, no tenía formación mercantil, ¿no? Mis padres no eran comerciantes, otro amigo pues era hijo de burócratas, en fin, no teníamos experiencia para montar un negocio, para hacer una empresa, ¿no? Nadie nos capacitó, ni en el bachillerato aprendimos ninguna materia, ni en la facultad que estábamos en letras, se nos enseñaba cómo echar a andar una pequeña empresa, ¿no? Entonces tuvimos que aprender. Nos hicimos amigos, hay un contador que era también poeta, bueno, nos enseñó algunas cositas, preguntando aquí y allá, supimos cómo hacer facturas, cómo darnos de alta en Hacienda, cómo ingresar al IMSS, en fin, poquito a poquito, y formalizamos la editorial, ¿no? Y en el ámbito ya estrictamente, digamos, editorial, ¿qué líneas generaron, qué política fue la que marcó su editorial? Sí, hay algo desde el principio ahí que quizá no esté escrito, pero alguien lo puede notar en el catálogo, y los que son fieles seguidores de la editorial desde los comienzos creo que lo entienden muy bien, que es una idea de la literatura no muy... No vemos a la literatura como un objeto ahí sagrado, una cosa muy para iniciados, muy especial, ¿no? Como por nuestro origen, quizá por nuestras lecturas, por nuestra visión de la literatura, la vemos como algo, bueno, pues algo más cotidiano, más normal. Nuestros textos quieren reflejar eso. Hay cierta idea lúdica en nuestras publicaciones, ¿no? El mismo nombre quizá da una pista, ¿no? El Arlequín es un personaje que no para nada es formal, ni serio, ni rimbombante, ¿no? Ni es un poderoso. Entonces, algo por ahí se refleja en nuestros contenidos. Si publicamos poemas, deben ser poemas, bueno, que no son tan graves, no sé, no sé, tan poderosos, tan serios, tan formales, no, algo más relajado, ¿no? Claro que no tocamos la liviandad ni cosas jocosas, no va por ahí tampoco. En la narrativa también. Primero empezamos a publicar poemas, después, curiosamente, el otro género o el segundo género que publicamos fue teatro, con una obra de un alemán que se llamó Catalina Dos Cabezas, ¿no? Que se montó aquí en Guadalajara y creo que en la Ciudad de México. Después publicamos novela, y con ese estilo. La primera novela que publicamos fue El Macho Profundo de César López Cuadras, que recién falleció. Y esa novela también nos abrió mucho camino, nos abrió a otras posibilidades, fue un éxito de ventas al paso de los años. Creo que se dieron unas 4 ediciones y unos 5 o 6 mil ejemplares vendidos. Entonces, con la tónica de esa novela también nos abrimos pues a otras, como todo ese abanico de posibilidades, y esa ha sido como la tónica de la editorial. Los cuentos que publicamos, por ejemplo, los de Manel Zavala, que están incluidos en el paquete, van por el estilo, digamos, en esos cuentos, por ejemplo, hay uno de ellos en el que un toro reflexiona en medio de una corrida y bueno, se revela y hiere al torero, pero todo como si estuviéramos viendo una cinta de dibujos animados, ¿no? Nada más que es alta literatura o buena literatura, ¿no? Muy bien recreada, muy bien hecha, muy bien pensada, ¿no? Pero de ese estilo, ¿no? ¿Y cómo se estructuran ustedes para definir qué libro se va a publicar? O ustedes publican por encargo. Si yo quiero publicar un libro en la editorial Arlequín, que tiene, digamos, ya un mercado, tiene un reconocimiento, tiene una imagen,
así nada más porque tengo la capacidad económica, puedo ir a que me lo publiquen, o hay un criterio de selección, hay, digamos, una línea literaria, estética, hasta filosófica, como la que mencionabas. Qué bueno que lo mencionas, Efraín, porque es un tema que da para largo. Voy a tratar de resumirlo así en unos instantes. Nosotros, en primer lugar, en Arlequín jamás hemos publicado por encargo. Nunca. Siempre seleccionamos. Desde un principio aprendimos a seleccionar. Esa primera tanda fue un proceso de selección, y después todos los libros que hemos publicado han sido porque nos gustan, porque vemos en la publicación algo que nos interesa compartir con otras personas. Nunca hemos aceptado dinero de un autor para publicar en Arlequín. Puede haber participaciones del Estado, de una universidad, pero esas participaciones no son condicionantes para que nosotros publiquemos un libro, ¿no? Primero nos tiene que gustar a nosotros y después lo publicamos. Para evitar esos problemas, nosotros en algún momento, problemas porque a veces llegaban algunas personas, oye, yo recibí dinero del SECA, yo recibí dinero del Conaculta, yo recibí dinero de mi de mi herencia o de mi abuelita y quiero publicar un libro, quiero que me lo hagas tú. Llegaban conmigo, me decían, quiero que me lo hagas tú porque sé que tú haces buenos libros en Arlequín. Y yo dije, bueno, sí te lo hago con mucho gusto, pero no será publicado en Arlequín. No con el sello Arlequín. No con el sello. Para eso creamos otra empresa que se llama Editorial Página 6. En ella publicamos los libros por encargo. Las personas que desean ver la historia de su vida, sus biografías, su novela, sus poemas, sus recetas de cocina, cualquier cosa, sin limitación ni de espacio, ni de tema, de ninguna temática, en fin, pueden ver su libro publicado con nuestra experiencia y con nuestro saber, pero con otro sello editorial. Es que se vuelve de verdad todo un arte esto de publicar libros. Por ejemplo, yo tengo aquí en la mano Estación Juárez de Teófilo Guerrero, que es un libro que reúne 3 obras, 3 textos escénicos, 3 textos para teatro de Teófilo, y se antoja leerlo, no solo porque a uno le gusta el teatro, sino porque tiene buena letra, bien ventilado, los márgenes, eso que se aprende con el tiempo, eso que se vuelve luego más que un oficio, se vuelve un arte el publicar libros. Como tú lo mencionabas, a veces uno en la preparatoria o en la universidad no aprende estos aspectos que tienen una larguísima tradición en México, ¿eh? Tiene, claro, pues el primer libro publicado en nuestro país fue en 1539, imagínate. Pocos años antes en Europa estaban haciendo los pininos, ni siquiera pininos, porque fue como una explosión, ¿no? de la diseminación del conocimiento de la imprenta, ¿no? Unos 50 años antes, ¿no? Más años, 1450 y tantos, ¿no? Pero, claro, justamente los editores debemos ser como muy honestos, saber que no estamos descubriendo nada nuevo, que debemos ser fieles, digamos, a una tradición, muy atentos en las cuestiones tipográficas, muy atentos en cuestiones incluso comerciales, de diseño, porque todo lo que uno puede pensar o diseñar en la edición de un libro impactará, por supuesto, positivo o negativamente en el lector. Hay personas que quizá no puedan terminar de leer un libro, no porque no tengan capacidad para hacerlo, sino porque quizá la tipografía es inadecuada para que puedan ellos continuar con su lectura, pero ellos no lo saben, ¿no? Eso creo que yo lo he vivido. Hay libros que es que no puedo continuar, ya me cansé, pero no es que me canse la historia, me cansa una mala elección tipográfica, y en eso somos muy cuidadosos, ¿no? Hay reglas para todo. Una línea de un libro no puede exceder tantos caracteres, porque esto ya va a empezar a ser muy molesto para el lector, en fin, hay reglas que tratamos de seguir, ¿no? Y en estos 20 años de estar bregando en el mundo editorial, ¿han buscado un equilibrio entre autores locales, nacionales y de otras latitudes? ¿O qué criterios utilizan aquí? Sí, claro, nos interesó siempre atender a los autores de nuestra región.
A mí me interesaba mucho en aquel momento conocer quiénes eran nuestros pretendidos pares, que nosotros éramos muy jovencitos y con muchas ambiciones de ser escritores y poetas, pero conocer a nuestros pares anteriores, ¿no? A los maestros, ¿no? Y nos abocamos a conocerlos y en algunos casos a publicarlos. Ellos nos dieron una respuesta positiva cuando nos acercamos a ellos y les pedimos que nos dieran una obra para la editorial. Menciono otra vez a Ricardo Castillo, por ejemplo, que era un poeta que nosotros admirábamos tremendamente y que bueno, nos llenó de felicidad el hecho de que lo íbamos a publicar en la editorial. Ricardo Castillo, Ricardo Yáñez, Raúl Bañuelos, Raúl Aceves, Dante Medina, Jorge Esquinca, eran escritores que en su momento ya tenían una obra muy sólida, muy consolidada, conocidos nacionalmente, pero que no habían publicado prácticamente nada en la ciudad. Entonces para nosotros fue muy muy importante, fue un espaldarazo muy grande de parte de ellos y bueno, nos sentimos muy contentos, pero al mismo tiempo nos interesaba conocer dar a conocer otras voces de autores que pudieran ser semejantes, por ejemplo, a ellos o a nosotros mismos jóvenes, pero de otras latitudes. Hay un concepto, digamos, que hemos manejado, el de la marginalidad, o de la excentricidad, ¿no? En un sentido, digamos, meramente tópico de lugar, es decir, estamos fuera del centro, respecto, por ejemplo, a la Ciudad de México. En la Ciudad de México pareciera que todo pasa, todo sucede y todo importa, pero los que estamos por acá en Guadalajara estamos en una orillita, ¿no? Nos interesaba conocer a escritores de esas otras orillitas de otros países, ¿no? Me sorprende el número de libros que se publicaron el año pasado, 16 títulos. 16 títulos publicamos el año pasado, la mayoría de ellos con apoyo del Conaculta y del INBA, porque nosotros obtuvimos digamos que concursamos por un apoyo, pusimos un proyecto ahí a consideración de ellos y resultó ganador, ¿no? Uno de los graves problemas que hay en el mundo editorial, lo hemos vivido, lo hemos sentido, es la distribución. Siempre se vuelve un cuello de botella. Se publican a veces muchos títulos y conocemos centros universitarios que tienen las bodegas a tope, incluso que están pandeando por allí las viguetas porque ya no soportan tanto libro que no circula. ¿Han logrado ustedes saltear o sortear este obstáculo que es la circulación y cómo lo han hecho? Sí, un poco como el arlequín sorteando las dificultades. Lo hemos hecho, bueno, desde un principio empezamos a vender de manera directa. Yo creo que esa es una gran solución para nuestros problemas, porque en esos años hemos tenido algunos distribuidores y bueno, uno de ellos, por ejemplo, nos timó, se quedó con nuestra mercancía, otro de ellos falleció, ya no supimos cómo recuperar, ni recibimos pago, ni recibimos tampoco mercancía. Bueno, la distribuidora que tenemos ahora su empresa se llama Tinta Roja, es Mariela Calcaño, ella está en la Ciudad de México. Bueno, ella es muy profesional, tiene amor por los libros, o reconoce muy bien las editoriales independientes, las valora en su justa dimensión y bueno, nos distribuye ya muy bien, nos coloca nuestros libros en las principales librerías, en las cadenas más importantes del país y a partir desde la Ciudad de México, a veces algunos libros de nosotros llegan también a Guadalajara, algunas de las librerías que son que tienen cadena nacional, pero en Guadalajara nos encargamos nosotros, están en librerías pequeñas, no sé si puedo decir nombres. Adelante. Está en la cadena de librerías más importante de Guadalajara, que es Librerías Gonville, está en librerías pequeñas como la Mariano Azuela, incluso en librerías de viejo, como las del Desván del Quijote, la de Alberto Cervantes, la librería Cervantes, una gran librería de mucho reconocimiento, y también a través de la página electrónica, porque desde un principio hemos aprovechado las bondades de la tecnología, que nosotros en vez de asustarnos, nos dan muchas posibilidades. Y actualmente vendemos quizá un poquito más, o estamos igualando, o quizá ya estamos rebasando los ingresos por venta de librerías convencionales, a través de la venta directa a través de nuestra página web. Es decir, alguien entra a nuestra página web, hace 2 clics,
dice yo quiero este libro, se genera una orden, va y paga al banco o a una tienda de conveniencia como las Oxxo, y a los 2 o 3 días tiene su libro en casa. Eso es lo mejor que nos ha sucedido y el sistema funciona perfectamente. ¿Cuál es la página Arlequín? Es www.arlequin.mx. He oído yo aquí, allá y acullá en esto de las preferencias de lectura. Muchos mencionan por ahí, compañeros del medio, que leemos mucho poesía, pero compramos más novela. ¿Qué hay de esto? ¿Por qué estas afirmaciones tan exóticas? No creo que se lea mucho poesía. Creo que ni a los poetas les interesa tanto la poesía porque no leen mucho a sus pares. Por desgracia es el género que menos se aprecia. Yo creo que no se aprecia ni en la lectura ni en la compra, ¿no? Por desgracia, aunque es un género tan importante y que a nosotros nos interesa tanto. Evidentemente los libros de narrativa se venden más, se aprecian más. En nuestra experiencia hemos vendido bien de todo, ¿no? Porque nuestros lectores son distintos también, Efraín, sí. Hay que decirlo. Las personas que se acercan a nosotros no son exactamente los lectores que leen los libros de coyuntura mediática, política, ¿no? Aquellos libros que están junto a las puertas de las grandes librerías así a montones, ¿no? Con grandes filas. El lector que aprecia nuestros libros es de otro tipo. No quiero decir que sea tampoco ni mejor, ni peor, ni nada, simplemente es distinto y sabe atender lo que publicamos. Y creo que lee un poquito de todo, 20 años al frente de una editorial, supongo que te da los elementos suficientes para tener el pulso de la literatura local, sobre todo la local, y además que tienes la formación en letras y el amor por la literatura. ¿Cómo percibes el estado de salud de la literatura en Jalisco? Quizá como otros ámbitos del país no andamos muy bien. Muchas veces, yo voy a ir en contra de lo que generalmente se dice. Dicen que el arte y la literatura están muy sanos cuando nuestra sociedad está muy mal. Yo pienso que, al igual que nuestra sociedad no tiene por qué ser ajena, pues hay problemas, y siempre ha habido problemas, y si nuestra sociedad es un poco corrupta, creo que la cultura y la literatura lo es también. Yo no creo que tampoco esto sea un signo de que, las cosas están dadas al traste, ¿no? Hay obra notable de algunos escritores contemporáneos vivos que se aprecia, que puede ser valorada nacionalmente y es muy, pues muy buena, ¿no? Pero pocos tienen, pues el aprecio de los lectores, también hay que decirlo, ¿no? También el Estado juega un papel muy importante y pues da muchas becas, pero no significa que también haya muchos escritores talentosos. En fin, es un problema que nos llevaría muchas horas platicar. Yo trato de, entre todo lo que hay, de buscar y de publicar lo que me parece resulta más interesante, ¿no? Puedo equivocarme o puedo acertar algunas veces, ¿no? Llegar a 20 años en una editorial aquí, en la excentricidad, si fuera del centro, no es cosa menor. ¿Se va a celebrar de alguna manera especial o va a ser el trabajo el que va a marcar las pautas? Yo creo que el trabajo es el que marca las pautas. No haremos una celebración, hacer un fiestón. Que me estimula, pero ya no como antes, ¿no? Yo creo que en nuestro caso seguiremos trabajando. Para una editorial como la nuestra hay muchos retos que no podemos dejar de lado, ¿no? Queremos ser más conocidos, más leídos, ¿no? Queremos llegar a más personas. Entonces yo creo que tenemos una enorme tarea por delante y estos 20 años no significan para nada, ni siquiera una concreción, una culminación de nada, son exactamente nada más, es un número que nos marca, digamos, un compromiso mayor de aquí para adelante, ¿no? Para la gente que quiera conocer y saber cuáles son las publicaciones que ha hecho Arlequín en estos 20 años, ¿en la página se puede tener acceso al catálogo? Sí, en la página están la mayoría de los libros vivos en catálogo, todos los libros vivos en catálogo. Ahí podrán ustedes ver tanto las reseñas de los libros como las fichas de los autores. Podrán leer incluso algunos avances porque se puede acceder a
al interior de los libros y leer algún fragmento. Está la posibilidad de que puedan comprar. También los invito a que estén atentos a nuestras páginas de Facebook, que es Ediciones Arlequín, y de Twitter, que es @arlequinmx. Miren, aquí tenemos a la mano las recientes publicaciones que ha hecho Arlequín, Cantar de Forastero, de Raúl Bañuelos, que es una reedición, ¿verdad?, que se hace este poemario de Raúl. Sí, es una reedición y quizá es uno de los poemarios más redondos del poeta. Sí. Oblatos Colonias, Andanzas Tapatías, de Juan José Doñán, que ya se ha reseñado en más de alguna ocasión por aquí en esta estación. El Peatón Inmóvil, de Luigi Amara, es otra de las publicaciones recientes. Materia Oscura, de Moika Kumerdej. Moika Kumerdej es una autora eslovena. Y también El Canto de la Salamandra, antología de la literatura brevísima mexicana, es un trabajo de Rogelio Guedea. Y Estación Juárez, de Teófilo Guerrero, que ya mencionábamos, entre otras publicaciones que ha hecho recientemente Arlequín. Pues prácticamente tenemos que ir, no sin antes agradecer infinitamente a Felipe Ponce por su presencia y felicitarlo por estos 20 años y que sigas adelante. Muchas gracias, encantado de estar en este espacio.